también con nosotros Francisco López Rivera, del Consejo de Laicos. Eliseo Domínguez, de Iniciativa Ciudadana. Rodríguez, Iniciativa Ciudadana. Jesús Ricardo Delgado, de Actívate Aguascalientes. Omar González Esqueda, de Red Activa también Aguascalientes. Eric González Neville, secretario a nivel nacional del Frente Nacional por la Familia. Bueno, ante todo también agradecido y presento a Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia a nivel nacional. Mis compañeros del equipo del Frente Nacional por la Familia, su servidor Jaime Castro, coordinador también de aquí de Aguascalientes. Pues es un gusto de veras que nos acompañen, pero sobre todo pues queremos manifestarlos con un posicionamiento. Como ustedes se dieron cuenta, han sido muchos los ataques que ha tenido por ahí nuestra gobierno y para tratar su normación, y una de ellas creo que es esa iniciativa que se pretendía meter. Ya la bajaron, pero eso no queda ahí, desde luego, eso no queda ahí. Hay un tema trasfondo del cual, por eso doy la palabra a nuestro presidente Rodrigo Iván Cortés, el cual nos va a hablar un poco sobre esto. Muy buenos días. El Frente Nacional por la Familia tiene como misión la defensa y promoción de la vida, la familia y las libertades fundamentales. En esta ocasión queremos expresar nuestra preocupación por los actos adversos a las libertades fundamentales que ponen en entredicho la democracia en nuestro país. La iniciativa que busca censurar la libertad religiosa de todas las iglesias de México es tan escandalosamente adversa a los derechos fundamentales y generó tanto rechazo en nosotros desde la sociedad civil que quien la promueve, diputado Arturo Ávila, no solo la tuvo que retirar, sino que la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, tuvo que deslindarse de ella desde la máxima tribuna presidencial en la mañanera de ayer. Sin embargo, la seria afrenta a la libertad que constituye esta iniciativa, que busca censurar toda expresión religiosa que sea transmitida desde cualquier medio electrónico, sea radio, televisión o cualquier plataforma de redes sociales, es que ni es un hecho aislado, ni creemos que termine con el anuncio del diputado Ávila de que la retira. La iniciativa del diputado Ávila busca reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público para meter una censura gubernamental a través de una agencia digital de la transformación de las telecomunicaciones, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, sobre pretexto de eliminar el discurso de odio, imponer el Estado laico y erradicar la discriminación. Queremos hacer notar que eso de eliminar el discurso de odio se refiere a eliminar el discurso que desde el poder odian el discurso que los cuestionan, que denuncia malas prácticas gubernamentales y resulta sumamente dañino para la democracia que la población tenga que sufrir la violencia mortal que literalmente elimina las voces disidentes que denuncian las complicidades del crimen organizado con gobiernos corruptos, como fue el caso del artero asesinato de Carlos Manso y del líder limonero Bravo, para que ahora se quiera cancelar con malas leyes y desde el poder político la libertad de expresión y religiosa.
nos queda claro lo que entienden desde las bancadas de la 4T por Estado laico, con los escándalos recientes que han dado. Por ejemplo, la diputada Dolores Padierna, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que quiso cancelar la intervención en tribuna del diputado Francisco Farías por haber dicho Dios los bendiga, o el senador Fernández Noroña, cuando presidía la permanente, que reconvino a la senadora Lili Telles e insultó a la diputada Margarita Zavala, ya que la primera mencionó a Dios y la segunda terminó su intervención con un Dios los bendiga. Nos queda claro también que el régimen usa la expresión Estado laico para callar la voz de los cristianos, no solo en sus ministros de culto, sino también ciudadanos y legisladores. Esta cancelación de la 4T representa una severa contradicción y doble rasero, ya que cancelan el discurso que odian bajo el pretexto de Estado laico cuando les conviene, pero cuando son ellos los que invocan, y cito, al Dios Padre Sol, a la diosa Madre Tierra, a la diosa Abuela Luna o a Quetzalcóatl, entre otras deidades paganas, para inaugurar el nuevo Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, ahí no hay ningún problema. Denunciamos estas iniciativas y malas prácticas que atentan contra la libertad de expresión y religiosa, que resultan ser algo sistémico en este régimen y no hechos aislados. No olvidemos que están los graves precedentes de otra persona, miembro del grupo parlamentario de Morena y también de Aguascalientes, que presentó en la misma Cámara Legislativa una iniciativa para considerar partes de la Biblia como discurso de odio, para prohibir y castigar la prédica bíblica, no solo de ministros de culto, sino también de cualquier creyente. También denunciamos la práctica antidemocrática que, sobre pretexto de la no discriminación y de erradicar la violencia de género, se hace desde el régimen para callar las voces de periodistas y ciudadanos en general, como son los terribles casos de las demandas hechas desde el poder de la 4T contra periodistas como Héctor de Mauleón, del Universal, o el periodista de Campeche, Jorge Luis González, de Tribuna, y el ignominioso caso de Dato Protegido contra un ama de casa. Este tipo de iniciativas de cancelación deben de parar. No basta que el diputado Ávila la haya retirado, ya que hizo el anuncio de que la va a volver a presentar. No queremos más censura. No necesitamos que a la cancelación mortal que hace el crimen organizado se le añada la cancelación legal desde el poder político. Necesitamos recuperar y defender la libertad de expresión y religiosa en toda plaza pública. Le cedo la palabra ahora
a el mundo para que también haga las presiones desde Aguascalientes. Sí. Buenos días. Sí, lamentamos mucho que haya acontecido este tipo de iniciativa y refrendamos el rechazo de la sociedad en general de esta iniciativa que atenta contra la libertad de expresión y religiosa. Advertimos una clara contradicción en los actos del poder público, ya que, como lo mencionaba Rodrigo Iván, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros se atrevieron a hincarse en un ritual público donde se esparció incienso e invocaron en una oración a los dioses prehispánicos Quetzalcóatl y Tonantzin, en un acto público y cínico de idolatría totalmente reprochable, que además viola la laicidad del Estado. Estos actos, como bien se ha dicho, no se oyó ningún reproche por parte de la bancada de Morena ni de su diputado Arturo Dávila, así como tampoco se oyó ningún reproche a los ritos chamánicos con que la propia titular del Poder Ejecutivo fue aclamada o ungida como mandataria pública. Es en este entorno cuando surgió esta iniciativa, en la cual se pretendía que los ministros de culto que operaran en las plataformas digitales siguieran los lineamientos de una agencia de transformación para garantizar la neutralidad de la red. Así es el discurso que manejaba y los discursos de hoy. Claro está que pretender que los discursos religiosos sean neutrales en la red de internet es totalitario, porque muchos discursos religiosos pueden no coincidir con algunas posturas personales de otras personas. Y además tampoco podemos admitir lo que se pretendía en el tercero transitorio de esta iniciativa, en el que iban a evaluar funcionarios de una Secretaría de Comunicaciones y Transportes el contenido de los contenidos religiosos. ¿Y quién los va a evaluar? Los funcionarios que detestan que se nombre a Dios en los discursos. Entonces, claro está que los discursos de odio, los llamados discursos de odio, no es sino una argucia para poder imponer una ideología o la agenda de género y la imposición de un nuevo discurso. Esta iniciativa fue retirada, pero el señor Arturo Ávila, diputado de Morena, anunció que presentará otra iniciativa y anunció que haría diversos foros con diversas confesiones religiosas, pero esperamos que no se trate de una estrategia que simule construir consensos y escuchar a todas las voces solo para poder revestirse de democracia y poder embestir con mayor furia en la próxima ocasión. Estaremos atentos a lo que acontezca y defenderemos nuestras libertades como ciudadanos para poder pronunciarnos y tener el discurso que queramos en materia religiosa. Por mi parte sería... Ahora vamos es importante también recordarle a la sociedad de Aguascalientes que esta figura pública ha intentado en distintas ocasiones seguir subiendo, ¿verdad? En el área política, y sí es de llamar la atención que pretenda llegar de esta forma. Entonces queremos hacer un llamado también a la ciudadanía para que observemos las intenciones de este diputado, y también es importante replantear, ¿verdad? Aún los ateos, si quisieran ver el catolicismo o la cristiandad como una ideología, hay ideologías que construyen, que son capaces de construir. Por ejemplo, en este caso sería la cristiana, que lleva más de 2000 años construyendo civilización. Y esto que impone Morena, ¿verdad? De culturas prehispánicas,
que devoraban corazones, que asesinaban. Es donde debemos de replantear qué es lo que queremos como mexicanos, porque no hay una cosmovisión más fuerte que proteja más la dignidad humana y el ser humano que la cristiana. Entonces sí tenemos que defender lo que pensamos, lo que creemos y reconocer que en la cristiandad han convivido los ateos, han vivido de todos credos en paz, y exigimos respeto como ciudadanía por los valores que caracterizan a nuestro pueblo mexicano. Gracias. Vamos a pedirle a el vocero de Actívate que nos platique de la activación que a este respecto se tiene. Sugerencia, ¿por qué no se cambian para allá? Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos, estar aquí por la familia. Sin duda alguna, vivimos hoy una crisis política muy grande en nuestro país, no solo con estas amenazas a nuestras ideologías, a nuestras creencias religiosas, sino a todo aquello que atenta propiamente contra la dignidad del hombre. Actívate es una red que empezamos a trabajar desde hace unos meses aquí en Aguascalientes. Ya tenemos varias acciones a nivel nacional y Actívate se ha convertido en una herramienta social que busca activar causas que defiendan la dignidad humana, la justicia, la libertad, la familia. Principalmente todos estos objetos que hoy en día están siendo atacados por el actual régimen que tenemos. Sin lugar a duda, en días pasados vivimos ya una de las crisis que faltaban en el ámbito religioso. Ya hemos visto de todo, hemos visto la pérdida de los derechos, cómo se han transgredido los derechos anteriormente con la reforma en materia de amparo, cómo lo vimos ahora con la reforma judicial, y cómo lo estamos viendo en las soluciones que son una nueva reforma electoral. ¿Por qué? Porque también se está viendo atentada la democracia, se está viendo atentada la libertad de todos los mexicanos. Entonces es aquí donde Actívate está fomentando a través de distintas acciones, a través de distintos proyectos, el cual activar a la sociedad, el cual reunir firmas, el cual sumarnos a todas las causas en las cuales defendamos la dignidad de las personas, donde defendamos la libertad, donde defendamos a las familias. Hoy vemos cómo el régimen coacciona cada vez más y todo aquello que vaya en contra de ellos buscan la estrategia para censurar. Nosotros desde Actívate decimos, ya basta. Basta de seguir aprendiendo a las juventudes, basta de seguir reprimiendo a todo aquel que piense distinto al régimen. Nosotros vamos a activarnos, ¿para qué? Para sumar acciones y seguir combatiendo todo esto. Porque hay que precisar algo muy importante, que lo mencionábamos hace unos días. Las ideologías no dan de comer. Las ideologías y la figura populista que refleja este régimen no da de comer, no da una estabilidad a nuestro país. ¿Qué da estabilidad a nuestro país? En los detonantes económicos, el empleo, fuentes de empleo, que haya un verdadero Estado de Derecho, que haya políticas públicas que busquen apoyar a la ciudadanía, no que la opriman, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros defendemos esta causa. Actívate ya está aquí en Aguascalientes. Vamos a seguir sumándonos a distintos colectivos aquí en la entidad para seguir trabajando por todas las personas y sobre todo para defender la dignidad del hombre, las familias, la vida desde cualquiera de sus etapas, desde su nacimiento hasta su muerte natural. Entonces vamos a seguir trabajando, nos vamos a seguir sumando a las causas y solamente invitar a todos los jóvenes a que se sumen, porque el día de hoy vivimos una gran crisis política en nuestro país, una crisis social. Entonces, si permitimos que desde el día de hoy nos censuren, ¿qué va a pasar en unos años? Todos los jóvenes que estamos ahorita, ¿qué va a pasar en algunos años con todos nosotros? Vamos a seguir permitiendo que jueguen con nuestra libertad, porque la libertad es el valor más grande que tenemos. Entonces debemos de defenderlo. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Estamos haciendo equipo para seguir trabajando por Aguascalientes y por un México. Oiga, con esto se encuentra el riesgo de que hubiera otra cristiandad, otra persecución. Otra guerra cristera. Otra guerra cristera. La religión. Mira, vemos que nos llama la atención la coincidencia también de la cuestión de las fechas. Estamos en el 2025.
y estamos justo en la antesala de que se va a conmemorar el centenario, es decir, el 100 aniversario de lo que fue la Cristiada. La Cristiada inicia por un hecho muy lamentable, que fue que el régimen de Plutarco Elías Calles emitió una serie de ordenamientos legales que restringían de manera grave la libertad religiosa. Voy a poner ejemplos puntuales que son históricos y corroborables por cualquier persona pues, que pueda ir a las fuentes y checar. Muchos de estos están en Gaceta Parlamentaria, nada más hay que referirse al año de 1926 y en específico al mes de julio, en donde Plutarco Elías Calles puso restricciones, como cuáles, como que solo podía haber ministros de culto mexicanos, que implicó que expulsaran del país a cualquier cura o ministro de culto en general que no lo fue. Otra cuestión que puso es que los gobernadores tenían la facultad de decidir cuántos ministros de culto había para qué iglesias en su territorio, y obviamente lo decidían a la baja. ¿Qué quiere decir a la baja? Quiere decir que solo una cantidad muy menor de los que había podían ejercer y los demás, si ejercían, se iban a la cárcel. Otra, que los gobernadores son los que ponían los requisitos para ser ministro de culto, en específico católicos. Y entonces está el ejemplo del gobernador de entonces de Tabasco, que dijo, perfecto, pues eso lo dice el presidente Calle, pues yo lo ejerzo aquí, y puso, necesitan haber estudiado una carrera técnica en escuela pública, necesitan estar casados, tener hijos, ser mayores de 40 años y una serie de cosas absurdas, porque es violentar lo que es la libertad religiosa de la manera más fundamental. Otra cosa que se pedía en ese tiempo, o que se obligaba, es que las homilías de los domingos tenían que ser referidas a la Secretaría de Gobernación los días miércoles previos para ver si la aprobaban. Es una especie de censura breve. Y esta nos acerca mucho a lo que estamos viendo con este tipo de iniciativas. Por lo tanto, a nivel histórico, sí vemos cómo estas iniciativas, más la que mencioné de la otra persona, que también legislador de este estado, pero que es a nivel federal, pues decidir qué partes de la Biblia se le ocurre que son discurso de odio, prohibir y castigar la prédica bíblica. Híjole, esto se parece mucho, pero veamos otro aspecto también. El callismo es el origen, la primera etapa del sistema político mexicano y se caracteriza por concentrar en el Ejecutivo todo el poder, subordinando el legislativo y el judicial. Y uno podría preguntarse, ¿hay alguna similitud con lo que ahora vemos? También la cuestión de que desde el Ejecutivo, ya sea que esté en funciones o ya sea que haya dejado de serlo, tenga una influencia determinante, y a eso se le llamó el jefe máximo, y por lo tanto maximato. Ahora que va a ser el cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador, es hoy, que pues van como sucedía antes,
Plutarco Elías Calles tenía su despacho enfrente del Palacio Nacional. Y el dicho de ese entonces es: el presidente vive aquí, pero el que manda vive enfrente. Es decir, esta pretensión de maximato, y digo pretensión porque falta que la presidenta se deje, ¿no? Pero por lo visto se dejó para varios puestos que constituyen más o menos la mitad de todo el gabinete. Y podríamos continuar con otras similitudes que nos hacen ver que la 4T, en su liderazgo principal, claramente tiene una referencia hacia el origen del sistema político mexicano, y con este tipo de iniciativas que restringen la libertad de expresión y específicamente religiosa, por supuesto que se ven similitudes, y esperemos que esto pare. Este país no necesita que haya una cancelación como la que está viendo. Es impresionante. Ahora sí que ves la tormenta y no te inundas. O sea, ¿cuántos periodistas han sido asesinados por el crimen organizado cuando no les parece alguna nota o hasta un post de Facebook, para que ahora resulte que el gobierno le suma la cancelación legal? Pusimos solo algunos casos, pero podríamos decir más. Me parece que es especialmente ignominioso el de Campeche, que un periodista que lleva toda su vida reporteando, que ya estaba en retiro, que ya no dirigía tribuna, su jubilación había sido antes. La gobernadora de Campeche le impide juicio por violencia política de género, por haber cuestionado los 800 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación dice que no ha aclarado, encima de que está utilizando una fuente pública gubernamental oficial federal. Recibe una demanda y un poder judicial completamente abyecto, que se olvida de la justicia y que, en un claro favor a la gobernadora de Campeche, le meten lo que explícitamente podemos decir censura previa. Este pobre periodista no puede publicar nada sin que no se lo apruebe el censor judicial. Y lo mismo se lo aplicaron a todo el periódico Tribuna. Es un exceso. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, pues no podemos quedarnos callados. En este caso, Arturo Ávila no es... Pero en este caso, Arturo Ávila, sí, no es una especie de tonto útil de la 4T. Digo, porque sumado a todas estas situaciones, hay que recordar que en 2016, siendo delegada de Tlalpan, Sheinbaum mandó tirar la parroquia del Señor de los Trabajos en Tlalpan. También en campaña, en una reunión, mencionó que podría ser de la Basílica de Guadalupe un museo, aunque después acudió a su discurso preferido de es un invento de mis adversarios. ¿No es un tonto útil Arturo Ávila para todo este maniqueísmo que pretende la 4T en contra de las libertades religiosas? Tú lo has dicho. Sí. Este tipo de cosas son como un globo sonda. El globo sonda se lanza para ver cómo está la presión atmosférica, la humedad, etcétera, medir como las cosas y ver si puede avanzar algo. Y en este caso vemos que es un globo sonda. Ahí como que lo lanzo y si veo que vámonos con todo al siguiente paso. En este caso, gracias a Dios, se topó con una fuerte animadversión, no solo de Aguascalientes, sino de toda la República Mexicana. Toda. Y
han estado también activos las voces de las iglesias que también han dicho esto es un exceso. Pero este exceso ya lo hemos visto en otros globos sonda, con otras personas que han ejercido el mismo papel que el diputado Ávila, pero en otros estados. Pongo un ejemplo, podríamos poner más. El diputado Malavé, de la bancada de Morena en el estado de Campeche, mete una iniciativa de ley que, sobre pretexto de eliminar la violencia simbólica, lo que realmente quería era que se prohibieran los símbolos religiosos y en específico cristianos en cualquier plaza pública. Eso también es un exceso enorme que nos lleva a otro ejemplo. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carrancá, hizo un proyecto de dictamen, es un documento oficial que se publica y se publicó en la página de la Suprema Corte, a través de un litigio estratégico, es decir, un litigio provocado artificialmente y gandallamente llevado hasta la Suprema Corte, generó ese proyecto de dictamen que iba a ser puesto a votación de la Suprema Corte, que nada más y nada menos decía que a partir de esa resolución, si es que era votada a favor, se iban a prohibir todos los símbolos religiosos en espacios públicos de toda la República. Es un exceso mayúsculo. Yo recuerdo el video que emitió la Conferencia Episcopal Mexicana con el obispo Ramón Castro y Castro, que a ese respecto hizo ver lo absurdo que era. Puso como ejemplo lo que es el 12 de diciembre. Ustedes saben que es el templo católico más visitado del mundo. Las peregrinaciones no solo son de los estados de la República, sino incluso vienen ganando desde el extranjero, del norte y del sur. ¿Y qué cargan? Símbolos religiosos. Otra cosa que hacía ver el obispo Ramón Castro y Castro era: todas las parroquias tienen su santo patrono, y cuando toca la fiesta del santo patrono, ¿qué hacen? Sacan al santo patrono. Vas a prohibir esta tradición antiquísima que está en el corazón de tantos mexicanos. Era un absurdo. En ese momento juntamos más de 250,000 firmas, fuimos juntos, Frente Nacional por la Familia e Iniciativa Ciudadana, a la Suprema Corte, y se generó tanto escándalo que la guardaron en el cajón. Ojo, no la votaron en contra, la guardaron en el cajón. Estas iniciativas que estoy hablando tampoco han sido votadas en contra. En los otros casos las guardaron en el cajón. Esta dice que la retira Ávila, pero en vez de quedarse ahí y decir ya entendí, no, ahora anuncia que va a volver a presentarla. Se lo dijo a los obispos. Ahí hay que checar muy bien, porque este hombre está diciendo que se ha reunido o que ya le van a dar, y no es cierto. Con los obispos no se reunió. Entonces hay que tener en cuenta que esta persona, así como miente en varios aspectos de lo que es el régimen, pues también se está echando unas mentirotas en este punto. Entonces sí nos preocupa mucho y creemos que no es de que ahora la bajo para sacar otra, no, es mejor que ya dejen de censurar. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar, oiga, don Iván? Pues nosotros tenemos que defender la libertad de expresión religiosa con todo lo que podamos. Manifestaciones, Exacto. plantones. Así como lo hicimos
con ese proyecto de resolución de Carrancá y Rivas, así lo tendremos que hacer. A ver, con Calles, cuando lo de Calles, los sacerdotes ni los obispos ni nadie llamó al pueblo a levantarse. Hoy tampoco han hecho un llamado, pero la gente está enardecida por esta situación. Podría suceder más o menos lo mismo, porque la iglesia no está haciendo ningún llamado, la gente es la que está enojada. Pues la gente se enoja. Ya ven lo que pasó en Uruapan. Cuando tú tienes una persona que, para variar y como una excepción, no sé si única en todo el país, usa el poder para defender a su gente y denunciar lo que está pasando de complicidades del gobierno con el crimen organizado, y le matan a esa persona, la gente se enoja. La expresión que usó Manso es, o sea, ahora sí que les dejo al tigre, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que reenfocarse, porque en vez de estar tratando de desmantelar la democracia y los servicios públicos, tendría que enfocarse en garantizar lo básico y fundamental, la integridad física de la violencia real que ejerce el crimen real a la población real, y dejarse de estas virtualidades, de estos tipos tan sofisticados de violencias simbólicas, psicológicas, sexuales, de género, una cantidad de creaciones lingüísticas que dejan de lado lo principal, digamos, anticuado: defender la integridad física y de la propiedad de los habitantes de este país. Oiga, ¿ustedes se podrían estar sumando a la marcha de este sábado? De hecho, ya hay muchas personas que están sumadas. De hecho, ¿ustedes como frente? nosotros como frente no lo discutimos, no lo planteamos oficialmente, así que como nosotros, así como un acto oficial, no, pero en términos de cuántas personas de nosotros van a ir, ¿Usted en forma personal? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Este globo no fue desinflado. Bueno, primero fue inflado, todo parece indicar, desde Morena y al parecer desde Palacio, pero luego desde Palacio lo desinflaron. ¿Qué lectura le dan ustedes a esto? ¿Qué seguiría en ese sentido? Pues lo que vemos es que desde Presidencia tienen varios problemas que atender, y esto que lanzaron les complicó el asunto. Imagínense que, por un lado, están lanzando un parche que se llama Plan Michoacán, y en ese parche, para convocar a la paz y tratar de trabajar para variar junto con la sociedad para atender esto, el plan implica llamar a la Iglesia Católica y a las iglesias evangélicas para esta paz en Michoacán. Y al mismo tiempo estás lanzando una iniciativa para callarles la boca. Entonces, como, pónganse de acuerdo, ¿no? O sea, nos están llevando para arreglar un parche que ellos mismos provocaron, que por cierto, para los michoacanos es como una afrenta que desde Palacio te digan que ya están atendiendo el asunto con el gobernador y el fiscal de Michoacán, cuando días antes de que mataran a Carlos Manso hizo responsable al gobernador de Michoacán de lo que le pasaba. Entonces, escuchar que desde Presidencia lo que te dicen para atender es que se van a poner en contacto con el que debería de ser por boca de la misma víctima, es como de llamar la atención. Oiga, nada más preguntarle su postura de por parte del Movimiento Ciudadano. Hay una iniciativa, ellos de los uniformes, que dicen esto del uniforme, que los niños usen falda, esto
¿Cuál sería tu opinión al respecto de esta iniciativa? Es absurdo. Yo acabo de estar en el Estado de México. En el Estado de México tuvieron que suspender clases porque no hay agua potable y no le pueden jalar a los baños. Cuando uno se pone a ver el estado de la infraestructura de las escuelas en México, está en su peor nivel. Y que se anden ocupando de que los niños lleven falda, me parece un absurdo tan impresionante, que es no tocar la verdadera razones en cada escuela. En el tema de, a nivel local, ¿cómo vamos con el tema de la prohibición del aborto? Dicen algunos diputados que se están reuniendo nuevamente para moverlo, pero como que les da miedo, decía el obispo, le tienen mucho miedo a las minorías que gritan y hacen ruido, pero a las mayorías no les hacen caso. ¿Se volverá a retomar el tema para prohibir la interrupción de la vida, como ellos lo llaman, que no es más que un aborto? Bueno, sin duda alguna que nosotros estaremos muy al pendientes. Después de aquel 28 de diciembre de 2023, en que nuestros legisladores pues votaron esa, pues al final fue un crimen lo que hicieron, ¿verdad? Y que cuando la minoría grita, habla, pues obviamente no quiere decir que sea aceptado por la sociedad, jamás va a ser aceptado porque al final de cuentas es un crimen totalmente. Y que claro está que estaremos muy al pendiente y nos posicionaremos y haremos lo que tengamos muy pertinentemente para poder llevar a cabo que esto no se realice más aún. ¿Usted ya se reunió? Sí, se han reunido con la diputada Maíla, dice que ha sostenido muchas reuniones con ustedes. Tuvimos una reunión juntamente con otras dos diputadas y bueno, creo que están de nuestra línea, están de nuestro lado y yo creo que están sobre todo en lo que todo México quiere, que es la vida, sin duda alguna. ¿Pero les da miedo a los diputados? Tienen que tener actuar pero positivamente, porque si no sabemos que la sociedad se los recriminará y estaremos nosotros muy al pendiente, porque insisto, no es un hecho aislado, es un hecho que obviamente llamado crimen tan sencillo y que no se permitirá, ¿verdad? Si nos damos cuenta aquí nada menos en Aguascalientes, el alto índice después de aquel 28 de diciembre de abortos que hay, donde estuvimos muy al pendiente de dos clínicas aquí que por 2.800 pesos realizaban el aborto y bueno, se le hizo saber al doctor Galaviz en su momento y estaremos muy atendidos. ¿Todavía funcionan esas clínicas? ¿Las pueden encontrar en internet? Nos dijeron ya que las habían cancelado. Yo creo que nos mintieron por lo que ustedes dicen, ¿verdad? Estaré checando ese dato y buscaremos si hay más por ahí, clandestinamente desde luego. ¿Y si confían en que se pueda revertir eso? Pues es un hecho ya definitivamente que queda aquí plasmado en Aguascalientes, sobre todo ya en la Constitución, pero creo que aumentar más semanas sería totalmente catastrófico. Más bien vamos disminuyendo y si hubiera políticos que en resumidas cuentas la razón de todo funcionario público no es hostigar a la sociedad, sino más bien es facilitar la vida de los ciudadanos y sobre todo servir en defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales, y ahí entramos. Es por eso que aún quiero decir que no nos sentimos para nada representados por la Cuarta Transformación y menos aún por señor Arturo Ávila, que fuese por ahí cuando lo mencionan que como candidato de Morena a gobernador de Aguascalientes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Nos hacemos un llamado a toda la sociedad que nos fijemos en aquellos candidatos idóneos. Tenemos buenas personas, desde luego, tenemos candidatos muy idóneos y que buscaremos sobre todo a ellos que estén a favor de lo que defendemos nosotros. Morena se enorgullece de este exintegrante de Nexium. Pues es que está dentro de sus propias ideas de Morena, definitivamente algo tienen que celebrar entre ellos, ¿verdad? Y que sin duda alguna para toda la República Mexicana y para la sociedad de Aguascalientes, insisto, no nos sentimos para nada representados ni beneficiados por la Cuarta Transformación. Ha sido más un daño que ha causado que los beneficios que ha hecho a la nivel de sociedad. ¿Qué opiniones merece que la figura pública nacional Claudia Sheinbaum haya sido toqueteada? Desde cualquier punto de vista, resulta un contundente fracaso
de lo que es la seguridad del gobierno federal. Hay que recordar que por decisión de su antecesor se eliminó el Estado Mayor Presidencial y lo que era el cuidado del titular del Ejecutivo. Hay que recordar que desde el gobierno anterior se decidió tener una política de abrazos y no balazos, en donde queda claro que los abrazos son a los criminales. Pues ahora parece que el crimen hace lo propio con la presidenta. Nos parece muy lamentable, un signo de un profundo fracaso, lo cual deja en un grave riesgo a la nación, ya que si así puede llegar, lo que la autoridad dice es un pobre borrachito drogado, pues imagínense, si un borrachito drogado puede hacer eso, ¿qué no podrá hacer el crimen organizado? Es un rotundo. ¿Habrá fracaso. sido una cortina de humo después del asesinato? Mira, en términos de comunicación se le podría llamar un milagrazo. Ahí se lo Hay dos videos circulando. Uno, hay una denuncia en Zacatecas de un jovencito que utilizando la inteligencia artificial subió videos de compañeros y compañeras. Es un jovencito de secundaria y se habla más de 100 y tantos imágenes. Y por otro, en Michoacán, una conversación en Facebook, en redes, de un chavo que les dice a sus compañeros que definan cómo van a matar a la maestra de química y a la de historia, y hace ese llamado a sus compañeros. ¿Qué lectura le damos con estos videos y el momento que está viviendo pues los chavos en México, muchos arrastrados por este tema de la violencia que pareciera en Michoacán y Zacatecas, pues se ha vuelto algo del día a día? ¿Qué lectura le dan? Es el avance de la cultura de la muerte. Cuando se desprecia la vida humana, las consecuencias pues son terribles. Y eso nos lleva a ubicar, por ejemplo, que la falta de reconocimiento de la humanidad de cualquier prójimo tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando uno le quita humanidad al ser humano que está dentro del vientre materno, se hace esto para poder disponer de él. Cuando uno va aumentando esto, uno puede ver cómo el pensar como sicario, es decir, tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Pues contrato un sicario y que le quite la vida. Tengo un problema con una persona, yo me convierto en sicario. Entonces esto es el avance de la cultura de la muerte, y vemos cómo el gobierno federal está abonando, está echándole gasolina al fuego con políticas o propuestas de ley para deshumanizar y disponer de la vida cuando inician las iniciativas de aborto, las resoluciones de aborto, y cuando esta está en su recta final, eutanasia. Ahorita tal cual, parece que la prioridad de la 4T es matar bebés y matar viejitos. La Madre Teresa de Calcuta, que atendió a tantísimos enfermos, decía que una nación que deja que se mate a los niños en el vientre de sus madres no puede esperar que se maten, que se dejen de matar unos a otros. El mensaje es muy claro. Por lo tanto, por eso reiteramos nuestro llamado a valorar la vida de todos en todo el ciclo vital. Un posicionamiento para ir cerrando, el Liceo Rodríguez de Iniciativa Ciudadana tiene un posicionamiento muy sencillo, pero muy profundo, desde luego, que de alguna manera utilizamos aquí, pues ya para ir cerrando. Muchas gracias. De hecho, tenía un pronunciamiento un poquito más extenso, pero lo voy a resumir para que puedan irse. Y básicamente quisiera recordar lo que ya todos sabemos, pero que es importante en este momento álgido de nuestra
organización social. Las dictaduras se caracterizan por la concentración absoluta del poder en una persona o en un grupo pequeño, la supresión de las libertades políticas y civiles, la represión de la oposición y la violación de los derechos humanos. Otros rasgos comunes son el control de los medios de comunicación a través de la censura, el uso de la propaganda estatal para mantener el poder, la restricción de la participación ciudadana y la imposibilidad de la alternancia en el gobierno. Y aquí yo hago una pregunta para todos. La tendencia que tiene este gobierno es a que tengamos una democracia con libertades más fuertes y sólidas, o la tendencia que tenemos es a apostar por una dictadura en donde nos puedan estar censurando. Lo que han estado logrando a través de estos años en la Cuarta Transformación es estar censurando y estar posicionándose del poder absoluto. Si no somos cautelosos, si no nos unimos, y hago un llamado tanto a la sociedad civil como a las iglesias, como a los medios de comunicación, para que estemos observando y estemos atentos a lo que está sucediendo y nos posicionemos firmes en contra de todas estas iniciativas de ley y reformas que están atentando contra las libertades fundamentales y contra los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida desde la concepción y por supuesto a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia y a la libertad de culto. Que Dios nos bendiga. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos su atención y su